Es un tema muy extenso que registra operaciones únicas de una empresa multinacional o internacional, especializada en temas como inversión extranjera directa, auditoría, tipo de cambio, operaciones en moneda extranjera, impuestos y gobierno corporativo. Así como cada país tiene su propia cultura, la contabilidad se ve afectada por la misma, trayendo como consecuencia la diversidad de la manera de presentar la información financiera alrededor del mundo. En China, hasta los años 80 los contadores no eran bien vistos en la sociedad, razón por la cual se afectó el desarrollo de la contabilidad como profesión. La contabilidad y auditoría tomaron diferentes caminos. Las firmas de auditoría se dedicaban a auditar principalmente compañías domésticas, mientras que las firmas de contadores se enfocaban en compañías de inversión extranjera. La economía reciente llevó a China a reconocer la participación en la bolsa y eso llevó al crecimiento de la contabilidad como profesión. Actualmente, las compañías están obligadas a publicar sus reportes anuales en la página web de la bolsa correspondiente. La principal fuente de financiamiento en Alemania son los créditos bancarios, lo que ha llevado a desarrollar dos diferentes maneras de presentar los estados financieros, una para los que otorgan los créditos como los bancos y otra para los accionistas. En cuanto a profesión, los auditores son muy bien reconocidos y cuentan con su propia organización supervisada por el Estado. La contabilidad alemana se basa en lo fiscal y permite que se utilicen reservas para suavizar las utilidades. La economía japonesa es dominada por unos cuantos conglomerados conocidos como los keiretsu, y las ganancias corporativas son consideradas como la cantidad de fondos que pueden ser distribuidos y no como una medida del desempeño de la empresa. La contabilidad como profesión es considerada relativamente de la clase social baja, y los auditores independientes no están permitidos. Al igual que en Alemania, los reportes financieros son fuertemente influenciados por lo fiscal. Por cultura, los japoneses son muy conservadores y en general no se les exige la presentación de información pública sobre sus estados financieros y estos no la proveen voluntariamente. En México, una gran parte del sector de negocios es controlado por el gobierno, por lo que en los últimos años se ha buscado la privatización de empresas, así como la inversión extranjera directa en el país, al reducir las restricciones para esto. La profesión ha formado parte desde 1917 y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos fue uno de los fundadores de IASC. Para poder ejercer como contador, debes tener un título profesional. La regulación de la contabilidad y los reportes financieros es basado en la ley y deben presentar información financiera anualmente a nivel nacional. Y una característica muy particular de la contabilidad mexicana es el reconocimiento del efecto de la inflación en los estados financieros. El mercado de capital es la principal fuente de financiamiento en el Reino Unido. La contabilidad tiene como propósito brindar la información necesaria para el buen funcionamiento del mercado de capital. Creció como profesión independiente para responder a las necesidades del negocio. Cuenta con una institución ligada con la IASB y es la encargada de alinear los estándares de su contabilidad con las IFRS. Los principios y prácticas contables en el Reino Unido enfatizan las necesidades de los inversionistas y la importancia de la transparencia. Como pudimos ver, existen grandes diferencias en la práctica contable alrededor del mundo, por lo cual se presentan dificultades principalmente para aquellas compañías que cotizan en bolsa, ya que estas están obligadas a presentar sus estados financieros hacia los inversionistas y otras empresas. Es por esto que desde hace varios años se ha venido intentando homogeneizar la contabilidad de todo el mundo, con la creación de reglas contables, conocidas como las NIF o las IFRS en inglés. De esta manera es mucho más sencillo y eficiente el entendimiento de los estados financieros de cualquier empresa multinacional, ya que comparten el mismo lenguaje contable. Algunos de los beneficios de usar las IFRS son: facilitar la lectura y análisis de los estados financieros de empresas en distintos países, permitir a las empresas posicionarse en el mercado internacional, mejorar la competitividad entre las empresas, incrementar la comparabilidad entre empresas nacionales y extranjeras, transparencia de la información financiera, agilizar los negocios entre empresas nacionales y extranjeras y por último brindar credibilidad y facilitar el acceso al sistema financiero y oportunidades de inversión. Debido a la globalización y el incremento de empresas multinacionales, se han elaborado estrategias con la finalidad de obtener mayores utilidades y pagar menos impuestos. Tal es el caso de los precios de transferencia. Por ejemplo, tenemos la empresa matriz en un país con bajo porcentaje de impuestos y otra empresa derivada en un país con alta tasa de impuestos, pero hacemos compras y ventas entre ambas. Por lo tanto, la casa matriz que se encuentra en el país con baja tasa de impuestos le hace ventas a precios elevados a la derivada, que paga mucho más de impuestos.
lo que resulta en menores utilidades para la derivada y por ende tendrá que pagar menos impuestos, mientras que la empresa matriz, que no debe pagar tanto porcentaje, se queda con grandes utilidades. Debido a esto, los diferentes gobiernos han tenido que crear una serie de normas y leyes que regulan los precios de transferencia, con la finalidad de tener un control sobre el pago de impuestos y que no sean tan fáciles de evadir. Existen otras alternativas que no necesariamente son completamente legales, como los llamados paraísos fiscales. Estos son países que tienen una tasa nula o casi nula de impuestos, por lo que grandes empresarios crean empresas en estos lugares, algunas veces hasta falsas empresas, con tal de atribuir sus ganancias a esas empresas y evadir el pago de impuestos. También existen los tratados de libre comercio que evitan la doble tributación entre los países involucrados. La inversión extranjera directa es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero. Esto ayuda a los países a financiarse de una forma externa, atrayendo capital para inyectarlo en la economía nacional. De esta forma se genera mayor inversión, empleo, nuevas empresas y la economía se desarrolla de forma acelerada. El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. También proporciona la estructura a través de la que se fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño.